Hola queridos estudiantes, los saluda Miss Yurana. En este video vas a encontrar las explicaciones correspondientes al segundo paquete de guías del tercer periodo de sociales. Voy a guiarte paso a paso para que logres las comprensiones esperadas. ¡Ánimo! Lo primero que debes hacer es organizar tu puesto de trabajo, un lugar en donde cuides tu espalda y con buena iluminación. También es importante que te acompañe un adulto responsable. Vamos a iniciar por repasar nuestro tópico generativo. Recordemos que el tópico generativo en este caso es una pregunta que al final del trabajo de las dos guías vamos a ser capaces de responder. ¿Por qué es importante reconocer y ubicarnos en el lugar donde vivimos y el territorio de nuestro país de origen? Al final del trabajo de estas dos guías nosotros vamos a tener la capacidad de contestar este tópico. De ese tópico se desprenden dos desempeños de comprensión. El primero, reconoce los puntos cardinales y los usa para orientarse en el desplazamiento de un lugar a otro. DBA número 2. Recordemos que los DBA son los derechos básicos de aprendizaje. El siguiente, y es el que vamos a trabajar en esta guía, es reconoce la organización territorial en su municipio, desde comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios indígenas. Es el DBA número 7. Bueno chicos, vamos a iniciar con nuestra secuencia didáctica. La secuencia didáctica son todos los pasos que yo voy a realizar para lograr alcanzar los desempeños de comprensión que leímos anteriormente. Entonces recordemos esa montaña de comprensiones que trabajamos una vez, en donde con esos pasitos voy a llegar a la cima, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar ya como estamos ubicados. Nuestro puesto de trabajo, como se había dicho, con buena iluminación y todo eso, vamos a utilizar algo. Se llama el atlas, ¿cierto? En el atlas encontramos diferentes mapas, ¿cierto? Nosotros tenemos un atlas que es específico, que se pidió para este año, que es de Colombia. Entonces, luego de tener ese atlas, vamos a organizar nuestras hojas: pergamino, mantequilla, lápiz, micropunta, colores, y vamos a tener una carpetica por ahí de uso de la casa. No es necesario salir a comprarla, sino algo que tengamos ya de pronto de otros años o inclusive de este mismo año. El siguiente paso es que vamos a buscar el mapa político de Colombia, ¿sí? El mapa político de Colombia es el mapa que tiene departamentos, que tiene todos los departamentos de Colombia, ¿verdad? Y luego de eso vamos a ubicar un mapa de los grupos indígenas de Colombia. Hay bastantes mapas de los grupos indígenas de Colombia, entonces lo que vamos a hacer es ubicar uno en donde podamos ver los principales grupos indígenas de Colombia y podamos reconocer que nuestro país tiene una cultura indígena amplia, ¿cierto? ¿Y qué vamos a pasar a hacer? Los vamos a calcar utilizando ese papel pergamino mantequilla, ¿listo? Cuando lo tengamos calcado, si lo queremos hacer de una vez con micropunta, lo podemos hacer con micropunta. Tenemos que fijar muy bien el papel pergamino o mantequilla. Lo podemos hacer, si queremos, con un pedacito de cinta a cada lado para que no se nos mueva. Y con buena iluminación para que yo pueda ver los trazos que debo seguir del mapa de mi país y que corresponde al mapa político y luego al mapa de los grupos indígenas colombianos. Cuando termine de hacer eso, vamos a marcar la parte, entonces nuestros departamentos, ¿cierto? La capital, y en el indígena vamos a colocar el nombre de esos grupos principales que encontramos. Cuando ya tengamos eso listo, vamos a dejar un poquito secar, que no se nos vaya a correr el micropunta o lo que estemos utilizando, y vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a colorear. Recuerden cómo debe ser el coloreado, ¿cierto? Si yo hago un buen trabajo estético, la persona que vea ese mapa va a poder comprender que se trata del mapa político, del mapa indígena de los grupos de Colombia. Pero si yo hago un trabajo en donde pues no sé mover de pronto el color adecuadamente, ustedes han visto en la clase de artes cómo se debe manejar el lápiz, ¿cierto? O el color en este caso, para que me quede uniforme el color y de esta manera pues tenga un mapa estético y un mapa comprensible a la vista de cualquier persona. Cuando ya tenga listo eso, vamos a ubicar nuestro tercer mapa. Nuestro tercer mapa es de Cundinamarca,
¿cierto? Entonces ya nos vamos ubicando de lo más grande a lo más pequeño. Primero ubicamos todo nuestro país, luego hacemos un reconocimiento a los grupos indígenas de Colombia y luego vamos a ubicar el mapa de Cundinamarca, ¿cierto? El mapa de Cundinamarca es el municipio donde están las diferentes localidades, localidad a la que pertenecemos nosotros, en donde estudiamos y vamos todo el tiempo al colegio, que es la localidad de Bosa, ¿cierto? Esas son las UPZs, entonces vamos a ubicar esas localidades, ¿verdad? Luego de que ya tengamos ese mapa, vamos a ubicar los puntos cardinales principales, ¿cierto? Entonces, norte, sur, este y oeste. Y ahí vamos a ver las comprensiones que nosotros tuvimos del trabajo de las guías pasadas. Cuando ya tenga listos mis mapas y yo pueda observar y decir, este es el mapa de Colombia, este mapa de Colombia tiene la ubicación política, ¿cierto? Porque puedo ver los diferentes departamentos y puedo ver sus capitales. Este es el mapa de la distribución de los grupos indígenas que actualmente hay en Colombia, los principales, como les decía. Este mapa es el de Cundinamarca, ¿cierto? Y aquí yo puedo ubicar los puntos cardinales. Eso es lo que debemos lograr con esa parte, con esta parte primera, podríamos llamarlo así, de nuestro trabajo. Bueno, vamos a continuar. Al ya tener esa parte anterior, ya dimos un primer paso. Ese primer paso hacia la comprensión es poder reconocer, como les decía anteriormente, que esos mapas corresponden a algo en específico, ¿cierto? Entonces, cuando yo vea, ya sé que ese es el mapa de Colombia. Y cuando lo vea, sé que es el mapa del municipio de Cundinamarca, que a su vez es el lugar donde está la localidad en donde yo vivo actualmente. Entonces, cuando ya tengamos eso, pasamos a las actividades en el cuaderno. Recordemos que nosotros tenemos un hábito de trabajo y ese hábito de trabajo tiene en sí escribir la fecha, ¿cierto? Recordemos que siempre es importante seguirla haciendo en inglés para que continuemos desarrollando esas habilidades, ¿listo? Entonces, ahí les voy a mostrar ahorita un ejemplo de cómo quedaría, pero la idea es que ustedes escriban la fecha en inglés del día en que están desarrollando la guía. Luego, cuando ya tengamos esa fecha lista, recordemos con buena letra, que sea estético, que sea visible, comprensible esa letra, ¿cierto? Luego debajo nos vamos al título, dejando los espacios correspondientes. Entonces vamos a escribir como título Ubicación geográfica de Colombia. ¿Qué es la ubicación geográfica? Es donde a mí me va a mostrar en qué parte, en dónde queda, ¿cierto? Entonces, nos vamos con la primera parte. Dentro de la guía les dejé unos minimapas para que ustedes reconozcan. Como ya hicimos la primera parte, ¿verdad? Entonces a ustedes les va a quedar muy fácil reconocer cuál es cuál mapa. Esto la idea es que ustedes lo hagan sin ayuda de su acompañante, de la persona responsable que está orientándoles las guías. Entonces, cuando ustedes vean ese minimapa van a decir, la instrucción es recortar y pegar el minimapa de Colombia que está en la guía. Ubicar con el mapa grande, desarrollando con anticipación el departamento de Cundinamarca y pintarlo de un color de preferencia. Además, ubicar los puntos cardinales principales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Coger mi guía, recortar el minimapa de Colombia, ¿cierto? Ya lo tengo listo, recortado, y con el mapa grande voy a ubicar el departamento de Cundinamarca. Entonces, en ese grande, en ese macro, mira, aquí queda Cundinamarca, ¿cierto? Y voy a pintar ese espacio, lo voy a ubicar dentro de mi mapa pequeñito y lo voy a pintar de cualquier color. ¿Para qué? Para que yo sepa en dónde ubicar geográficamente el departamento de Cundinamarca. Enseguida, cuando ya lo tenga pegadito, voy a colocar en mi cuaderno los puntos cardinales principales: norte, sur, este y oeste. ¿Listo? Ya lo tengo. Cuando ya tenga eso listo, pego mi mapa, sigo con el siguiente punto. Consultar y escribir la descripción de Cundinamarca, incluyendo sus principales municipios. Entonces, yo voy a buscar información sobre Cundinamarca, ¿cierto? Y la voy a escribir, la voy a leer, y si no comprendo algo, voy a preguntarle a la persona que está conmigo que me cuente, que me comente, ¿cierto? Sobre esta descripción de Cundinamarca y sus principales municipios, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente los papás nos van a decir, sí, mire, nosotros una vez fuimos a este municipio, de pronto este queda por este lado, y la idea es que nos ubiquemos en cuanto a eso. Luego de que terminemos eso,
vamos a escribir grande nuestro siguiente título, localidades de Bogotá. Entonces dice, recortar y pegar el minimapa de la localidad de Bogotá, de las localidades de Bogotá, perdón, encerrar o colorear la localidad de Bosa y ubicar los puntos cardinales principales. Es decir, vamos de lo más grande a lo más pequeño. Voy a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Entonces, busco mi minimapa, ¿cierto? Que está dentro de la guía, que es del departamento de Cundinamarca. Lo voy a recortar, ¿cierto? Y voy a buscar dónde queda la localidad de Bosa, ¿cierto? Ese lo voy a encerrar o colorear, ¿cierto? Porque puede ser que la guía me haya salido a color. Entonces, si la tengo en color, lo voy a encerrar y digo, ah, mira, aquí queda la ubicación geográfica de mi localidad de Bosa, donde queda mi casa y mi colegio, ¿cierto? Y nuevamente lo ubico los puntos cardinales principales. Posterior a eso, voy a consultar una breve historia de las localidades de Bogotá y la voy a representar mediante dibujos o recortes. Entonces, aquí ya no tengo que escribir, ¿cierto? Sino que tengo que hacer un ejercicio de lectura de la historia de las localidades de Bogotá y la puedo representar mediante dibujos o recortes, ¿cierto? Cuando ya termine eso y yo pueda darme cuenta, explicitarlo, hay una comprensión, voy a pasar al siguiente título, que es localidad de Bosa, ¿cierto? Voy a recortar y pegar el minimapa de la localidad de Bosa y voy a ubicar la UPZ de Bosa Central, ¿cierto? Entonces, mire cómo llegamos de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, ahora ya sé dónde queda la localidad de Bosa, pero voy a ubicar la UPZ en donde queda mi colegio, ¿cierto? Que es en Bosa Central, ¿cierto? Y la puedo ubicar como quiera, también coloreando o encerrándola, que yo vea que tenga la capacidad de ubicarla dentro del mapa. Y también le voy a ubicar los puntos cardinales principales. ¿Qué voy a hacer después? Voy a leer, recortar y pegar la información sobre la localidad de Bosa, ¿cierto? Entonces voy a hacer lectura de esa parte, de ese fragmento, y me voy a dar cuenta de dónde viene el nombre de Bosa, ¿cierto? Que viene del chibcha, y puede significar cercano del que guarda y defiende las mieses. Entonces acá dice, las mieses son cultivos donde se siembra cereal. Recordemos que hay un significado de por qué le pusieron Bosa, ¿cierto? Y vamos a aprender por qué. Y esto viene desde la cultura o de todos estos grupos indígenas. Por eso precisamente también nosotros hicimos un mapa alusivo a esto, ¿cierto? Entonces nos cuenta un parte de historia, nos cuenta que cuando llegaron los españoles, Bosa se convirtió en un territorio sangriento. ¿Por qué? Porque en 1538 los españoles ahorcaron al Zipa Zajipa, porque los indígenas no lograron llenar un cuarto vacío de oro. Entonces miren toda la violencia que desata precisamente la llegada de los españoles, ¿cierto? Y cómo los indígenas se ven abocados a responder por una cantidad de pretensiones y eran prácticamente pues esclavos, ¿cierto? Entonces ahí se arma pues como toda esa violencia, ¿cierto? Que elimina más adelante en el año 1850 el resguardo indígena de Bosa, ¿cierto? Ahí hay otra parte de la historia en donde nos dice que Bosa era un municipio con 5 barrios que subsistían de la agricultura, ¿cierto? Entonces, miremos cómo ha sido la historia de nuestra localidad, cómo ha avanzado y cómo se ha convertido en lo que es ahora, ¿cierto? Nosotros no podemos desconocer la importancia de todo lo que ha pasado históricamente con nuestra localidad, con nuestro país, porque precisamente es eso lo que nos va a hacer a nosotros tener una postura crítica ante las cosas que están sucediendo, tanto en la parte económica, política y social. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Recuerden que esa parte solamente tenemos que recortarla, leerla y analizarla. Si tenemos preguntas, lo vamos a hacer con nuestro padre, madre de familia o con la persona responsable que nos esté cuidando, y lo vamos a revisar en internet a ver qué surge, ¿cierto? ¿Qué respuesta surge? Bueno, para nuestra siguiente parte, que digamos que ya se recoge como una conclusión del trabajo desarrollado en la ubicación geográfica de Colombia, hay cosas que nosotros debemos reconocer precisamente de ese espacio geográfico. Nosotros el año pasado trabajamos las regiones de Colombia, hicimos unas exposiciones, unos trabajos muy bien hechos, y aquí vamos a recoger un poco de esto. Entonces,
La invitación es a ver este video. Este video es un video presto para la edad de ustedes, para que entiendan. Entonces, las preguntas salen de este video, por lo tanto es importante que nosotros primero observemos el video, luego hagamos una lectura de las preguntas y empecemos a responderlas dependiendo de lo que comprendimos. Entonces, la primera nos dice, ¿en cuántos continentes está dividido el planeta Tierra? Entonces ya venimos a lo más macro, ¿cierto? Y tenemos que nombrarlos, o sea, reconocerlos, ¿cierto? Luego nuestra siguiente parte dice, ¿en qué continente se encuentra ubicado Colombia? Entonces ya hicimos el trabajo de nuestros mapas, la ubicación, empezamos por el país, luego nos fuimos al municipio, luego nos fuimos a la localidad, luego nos fuimos a la UPZ, ¿cierto? Entonces, ¿en qué continente de esos que ya he reconocido está ubicado nuestro país? La siguiente pregunta, ¿cuáles son los océanos que rodean a nuestro país? Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos 2 océanos, ¿cierto? Que nos rodean. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Listo? Siguiente, ¿qué productos produce nuestro país? Son muchos. Vamos a colocar unos que destaquen, ¿cierto? Entonces, ahí en el video nos van a ir comentando, ¿cierto? Siguiente, ¿cuántas personas viven en Colombia aproximadamente? Nosotros sabemos que hay una entidad que se llama el DANE, que es la encargada de contar, ¿cierto? De buscar los mecanismos para saber cuántas personas hay. Pero vamos a hacer un aproximado. ¿Eso dónde lo encontramos? También en el video, que tengamos la capacidad de decir, uy, mira toda esa cantidad de personas que vivimos en este país, ¿cierto? Un aproximado. Siguiente, ¿cuáles son los grupos étnicos que viven en Colombia? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que comprender es que es un grupo étnico, ¿cierto? Nosotros ya hicimos un trabajo con antelación y el trabajo con antelación fue ver dentro del país qué comunidades indígenas hay. Esas comunidades o esos pueblos indígenas son grupos étnicos. ¿Qué quiere decir que es un grupo étnico? Que es una comunidad que está determinada por la existencia de ancestros y una historia en común. Se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, ¿cierto? Instituciones sociales consolidadas y rasgos culturales como la lengua, la gastronomía, la música, la danza y la espiritualidad, entre otros elementos. Yo trabajé en un colegio en donde había una comunidad indígena, un grupo étnico que se llamaba Huaunán. Y estos niños tenían su propia lengua, es decir, no hablaban español, sino hablaban guaumeo. Entonces, esos rasgos, ¿cierto?, es lo que hace que se pueda decir que pertenecen a ese grupo étnico, que tienen unos rituales, ¿cierto?, unas creencias, que también tienen una gastronomía, es decir, tienen unos platos especiales que solamente ese grupo étnico sabe y a través de la historia, ¿cierto?, de la historia oral, de pasar de generación en generación, van contando cómo es la preparación de estos ciertos alimentos. Tienen una música especial, tienen una danza, una espiritualidad, entre otros elementos. Entonces, cuando yo comprendo qué significa étnico, ¿cierto?, cuando yo ya lo tengo claro, que hace referencia precisamente a esas especificidades de estos grupos, entonces puedo decir cuáles son. Hay varios, pero los vamos a consultar y ustedes me los van a escribir. Yo les acabé de decir uno, que es el grupo Huauna. Cuando ya tenga esa claridad, entonces me voy para la última parte, que dice, escribe las regiones de Colombia, ubicando los puntos cardinales principales y su clima. Entonces, esta parte ya es un poco más larguita y le tengo que dedicar el tiempo. Entonces, voy a buscar la región, ¿cierto?, dentro del mapa, busco cada una de esas regiones, ¿cierto?, escribo los puntos cardinales, los ubico, los puntos cardinales principales, recordemos, norte, sur, este, oeste, y luego vamos a colocar el clima, ¿cierto?, que determina esa parte de Colombia, esa región. Eso también lo voy a encontrar dentro del video. Bien organizado el trabajo, que se pueda ver que ustedes desarrollaron estos pasitos, como les dije, para llegar a esas comprensiones, que ustedes tengan la capacidad al finalizar este guía de reconocer cuando ustedes observen los continentes, ¿cierto? Ese mapa mundi grande, que dentro de esos continentes yo puedo decir, este continente pertenece, aquí queda mi país de origen, que es Colombia, que cuando vean los mapas
puedo decir, este mapa es de Colombia, ¿cierto? En esta parte, aproximadamente en esta parte, en este punto geográfico, queda el municipio en donde vivo. En ese municipio hay tantas localidades, en especial se encuentra la localidad donde yo estudié o donde estoy estudiando actualmente, que es la localidad de Bosa, ¿cierto? Y que pueda a su vez ubicar los puntos cardinales principales. Entonces, con esto hemos terminado la explicación de nuestra primera parte, de nuestra primera guía, con la intención de llegar a esas comprensiones y, como les dije, con la intención también de que logremos contestar nuestro tópico generativo. ¿Por qué es importante reconocer y ubicarnos en el lugar donde vivimos y el territorio de nuestro país de origen? Cada uno de ustedes debe contestarse esa pregunta. ¿Listo? Entonces hasta aquí dejamos. Muchos éxitos, deseo que hagan un excelente trabajo, un trabajo muy consciente, con ayuda de su padre, madre o de un adulto responsable, y que saquen adelante esas comprensiones. Un abrazo.